Muchas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias, doctora Conceição. Muito obrigada. Seguimos entonces con nuestro panel de esta tarde, que yo creo que es bien interesante y bien importante. Pasamos del suicidio a los adultos mayores de Guanajuato y vamos ahora a hablar sobre el envejecimiento en Guanajuato. Entonces tenemos una invitada muy especial el día de hoy, nuestra estimada licenciada Ana Laura Moguel, que es responsable del adulto mayor en el DIF estatal, que nos va a hablar de la complejidad y de cómo vivimos el envejecimiento en el Estado. Bienvenida, estimada Ana Laura, por favor. Aquí quedamos muy atentos Eu vou a lo ver que nos se, tiene. vou ver se resolvo o problema da minha câmera. Ah, ok, doctora Conceição. Muito obrigado. Bueno, Perdón. muchas gracias. No se preocupe, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación. Pues bueno, vamos a disfrutar o aprovechar. Bueno, yo cada que tengo esta oportunidad de estar compartiendo, pues me agrada mucho, ¿verdad? Entonces, pues bueno, les voy a compartir en un momentito más mi pantalla, nada más para poder tenerla aquí con ustedes. Denme un segundo. Y si me confirma, Doc, que ya se ve. Sí, ya se ve. Listo, ¿verdad? Ok. Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Y, Doc, nada más para medir mis tiempos. 4:20 o cómo le hacemos con el tiempo, porque creo que nos atrasamos solamente unos 10. Sí, pero no se preocupe. Ahora estamos con tranquilidad para poder escuchar. Creo que es muy importante esta segunda parte, hablar del estado de Guanajuato, de nuestra grandeza de México. Entonces, tiene el tiempo, mi estimada Ana Laura, para que nos comente sobre estos desafíos del envejecimiento en el estado. Claro que sí, muchas gracias, Doc. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta charla, envejecimiento saludable y pues estos desafíos importantes. Mi nombre es Ana Laura Moguel, me presento con mucho gusto, ya llevo un ratito trabajando con adultos mayores aquí en el estado y pues es desde la versión o desde la ventanita que les voy a ir platicando, pero me parece importante, siempre he creído que es importante organizar como nuestra experiencia y voy a dividir la charla en 4 pequeños puntos. El primero es hablar un poquito de números, me gustaría ver esta parte estadística que creo que es relevante. Vamos a hablar de qué es el envejecimiento saludable. Ha habido varias propuestas y antes nos hablaban de diferentes tipos de envejecimiento y después se habló del modelo de envejecimiento saludable que creo que tiene cosas bastante rescatables y después vamos a hablar de los desafíos principales y al final haremos solamente algunas conclusiones y tal vez me gustaría escuchar a algunos de ustedes quienes gusten participar en esas conclusiones. Y pues bueno, vamos a hablar, estos son datos demográficos de la República Mexicana, de datos de la CONAPO, donde nos dice, bueno, vemos cómo esta edad media ha ido modificándose con el paso del tiempo. Vemos que en los años 50, en 1950, la edad media era de 17 años, en los 2000, 22 años, y 2000, 22 años, actualmente de 28.4, y pues bueno, esto ha ido modificándose en medida de que pues cada vez la esperanza de vida va aumentando o se tienen estos registros mucho más claros. Vemos como también la edad media, la esperanza de vida en hombres y mujeres, pues también vemos una considerable aumento o número mayor en la vida de las mujeres. Las mujeres vivimos más, pero también creo que es importante analizar de que no por eso quiere decir que se viva en mejores condiciones. Esa es una realidad. Y pues vemos cómo también la esperanza de vida se ha ido pues modificando, ¿no? Hoy en día se habla de que estamos alrededor de los 75 años, 72 para los hombres y 78 para las mujeres. Y pues bueno, esto a mí me parece muy interesante ver cómo estos cambios demográficos pues nos exigen nuevas políticas públicas, nuevas acciones y pues son estos desafíos que tenemos que ir aprendiendo a solventarlos. Creo que siempre he pensado que no podemos ver esto como necesariamente como un problema. Me gusta pensar más que esto sucede como un desafío o como una oportunidad. Es por esto que el título de la charla, cuando me decía el doctor
Charles, yo le decía, me gusta más el tema de desafíos, ¿no? Más que como un problema de forma específica. Y pues bueno, nada más recordar estos datos que yo creo que ya los han visto en esta jornada, que ha sido muy interesante, cómo esta parte de la población de adulto mayor se está duplicando, se está modificando. Se calcula que entre el 2015 y el 2050 la población de adultos mayores va a pasar de 11-12% al más del 20%. Hablamos de que pues estamos en un proceso de envejecimiento que es importante considerar y estudiarlo desde esa perspectiva. Y pues hay países que tal vez este cambio o esta curva demográfica pues se tardaron, no se tardaron, sino que fue más grande el tiempo que tuvieron ellos para tal vez adaptarse a estos cambios demográficos. Sin embargo, países como México, Brasil, China, India, pues los cambios demográficos están siendo mucho más acelerados, ¿no? Entonces, estos abordajes debemos hacerlo pues ya no hay tiempo de pensar si va a llegar o no la población a ser vieja, no, tenemos que hacerlo pues ya. Y en países, recordemos que es considerado un proceso de envejecimiento a partir del 10% de su población, y en Guanajuato, la población de Guanajuato actualmente, los adultos mayores son el 11%, representan el 11%, y vemos cómo esta gráfica, no estoy en una iglesia, lo prometo, es un reloj, pero bueno, disculpen. Y vamos a ver cómo la población de personas de 0 a 17 años, o sea, niños, niñas, adolescentes, pues ha ido disminuyendo en estas. La gráfica azul corresponde a los años 2000, la morada a los 2010 y la verde a los 2020. Vemos cómo la población de niños, niñas y adolescentes pasó hace 20 años, 23 años, del 43.7 al 31.9, y por el contrario, la población de adultos mayores en el estado de Guanajuato, pues pasó de 7.2 en el 2000 a el 11%. Y pues bueno, la tendencia es de que esto continúa en el 2030, los pronósticos nos dicen que va a haber un total de 14% de población adulto mayor del total de la población. Como les decía, Guanajuato representa el 11% de su población, son adultos mayores, es un estado que está envejeciendo claramente. En total, en México, la población adulta mayor representa el 14% de la población total, un poquito arriba de lo que está Guanajuato, pero pues les decía, la idea es que pues este parámetro se replique, ¿no?, en todo el país. Vemos como también mujeres representan en Guanajuato, este es dato de Guanajuato, 53.7%, mientras que los hombres es el 46.3%. Vemos como el envejecimiento, pues yo siempre lo he dicho así, ¿no? Hay que estudiarlo con esta perspectiva de género, analizarlo desde esta ventana y con esta óptica, ¿no? Incluso también yo diría aquí que los cuidados también se convierten en cuidados femeninos por muchas cuestiones de género y culturales, ¿no? Hablábamos hace un momentito, ahorita escuchaba con el doctor Manuel, ¿no? Incluso temas de salud mental, muchas cuestiones de ese tipo, también el suicidio se puede estudiar, como analizar qué pasa con esta perspectiva de género también, que se tocaron algunos puntos, ¿no? Y pues bueno, les decía, la esperanza de vida pues va aumentando. Posiblemente para los años, en el 2050 estemos viviendo aproximadamente ya 80 años. No quiere decir que no vivamos ahora, pero bueno, son parte de las estadísticas que nos hablan la CONAPO y el INEGI. Esta gráfica a mí me parece muy interesante analizarla. En nuestro estado de Guanajuato vemos que el municipio más joven con una edad media de 24 años es Doctor Mora, mientras que Moroleón, su edad media es de 35 años. Y pues vemos cómo en sí el estado es muy distinto y va teniendo estas perspectivas diferentes de cómo irlas analizando. Más adelante tengo otra lámina donde les voy a poner cuáles son los municipios más jóvenes y cuáles son los municipios más envejecidos en el estado. Pero también recordar esta parte, que en México el 11.9 de las personas adultas mayores vive sola. En Guanajuato esto representa el 9.7. Prácticamente estamos hablando de que alrededor de 70,000 personas viven solas, adultas mayores viven solas, y son personas a las que a veces, yo les decía luego a los alumnos, son adultos mayores a los que a veces no tenemos acceso porque están en casa, porque ¿quién nos habla de ellos? ¿Cómo llegan esos datos a nosotros? A nosotros en el DIF nos llegan a veces algunos casos, pero la realidad es que no es la totalidad y a veces es difícil llegar a ellos. Nos pasó hace unos años, ahora en la pandemia, que hicimos una campaña para identificar adultos mayores sin red familiar,
Y nos tocó mucho encontrarnos, y eso lo digo porque pues a mí me tocó estar en la distribución de esas despensas, porque era ir a apoyar a adultos mayores que no tenían familiar a sus domicilios, pero cuando llegábamos a sus domicilios resultaba que sí tenían familia en muchos de los casos. Y luego nos preguntábamos por qué, porque estamos hablando que si son adultos mayores sin red familiar, no los tenemos registrados, no sabemos dónde están y no hay familias que los estén reportando. Muchas veces los reportaban los vecinos o alguien de la comunidad, pero eran los menos casos. Y la realidad es que estos 70,000 adultos mayores que por ahí están, tenemos que, bueno, y falta que se actualice la cifra, ¿verdad? Es difícil llegar a estos casos porque no hay quien nos los reporte. Entonces, pero seguimos nosotros trabajando en vinculación con los municipios para poder localizarlos y poder brindarles algún acercamiento desde lo que sea que necesiten y poder hacer las canalizaciones pertinentes. Y este dato a mí me parece muy interesante. Hablamos que las personas por quinquenio, pues bueno, como ustedes saben, las personas adultas mayores 60-64 es la gran parte de la población y de ahí se va reproduciendo este fenómeno y va disminuyendo, ¿no? Al censo del 2020 había 683 personas en el estado mayores de 100 años y pues a mayor riesgo hay mayores riesgos, mayor discapacidad y dependencia. Sí me gustaría aclarar que no como una ley o una regla, porque pues hay gente que tal vez a los 90 sigue siendo muy activo, muy sano, pero no podemos negar que a mayor edad se presenta un mayor riesgo. Hay una correlación ahí interesante, pero insisto, no me gusta hablar de que la vejez implica necesariamente un deterioro o una patología, porque también creo que sería una etiqueta más que no ayuda. Las personas adultas mayores en Guanajuato, los municipios, ahora sí la que les decía, los municipios más jóvenes es Purísima del Rincón, solamente el 8% de su población son adultos mayores, después sigue Apaseo el Grande, San José Iturbide, Silao es un municipio joven también, San Luis de la Paz, Tierra Blanca y Doctor Mora. Estos son los municipios más jóvenes y los municipios con población más envejecida son Santiago Marabatío, que ya alcanzó el 20% de su población. En Santiago Marabatío ya es adulto mayor. Tarandacuao, Atarjea, Moroleón, como les decía, de la Edad Media, Acámbaro y Salvatierra, son los municipios más envejecidos. Y esto a mí me lleva a pensar, pues, que no, así como hemos hablado y sabemos que el envejecimiento es heterogéneo, pues también los mismos estados, los mismos países, adentro de los estados, no podemos estudiar de la misma perspectiva todos los municipios. Hay que crear actividades o acciones específicas cuando hay más jóvenes o cuando hay más adultos mayores, y estos son datos que nosotros desde el DIF estatal pues tenemos muy presentes porque es importante incluso analizar estas correlaciones que hay en que, por ejemplo, Purísima del Rincón sean municipios donde hay una importante tasa de adultos jóvenes con problemas de adicciones, mientras que en Santiago Marabatío no. Entonces, eso nos hace ir analizando cómo la conducta y la perspectiva con la que vamos a ir trabajando en estos municipios. En el mismo estado de Guanajuato hay sus diferencias y con eso hay que irlo considerando y estudiando. Respecto a la pobreza, también es un tema importante en el Coneval. En el Coneval 2020 nos habla de que 250,573 personas adultas mayores viven en pobreza y de estas vemos como 224,033 viven en pobreza moderada, mientras que en pobreza extrema viven 26,540 adultos mayores. Este dato son solamente adultos mayores en el estado de Guanajuato. Y respecto a la educación, vemos como también en la encuesta intercensal del INEGI en el 2015, que aunque ya no es muy actual, aún así es la que tenemos respecto a esta información, nos habla que 120,161 adultos mayores para esa fecha eran analfabetas. Les digo, hay que hacer aquí una actualización, todavía no tenemos estas encuestas intercensales, pero actualizadas con este dato, pero nos da una visión de hacia dónde tenemos que ir encaminando incluso las alianzas con Secretaría de Educación. Vemos como de esta población de personas adultas mayores analfabetas, el 37% son hombres, mientras que el 63% son mujeres. Vemos nuevamente aquí un factor que nos habla de una perspectiva de género importante, ¿no? Y respecto a la dependencia económica, nos habla de que los adultos mayores, el 35%
depende de los hijos o sus hijas, el 18.9 del esposo o de la pareja y el 21.2 de programas de asistencia, mientras que hay otros adultos mayores que representan el 26.2 que dependen económicamente de su pensión exclusivamente, y estamos hablando de pensiones desde la mínima, que pueden llegar a ser 3,000 pesos o menos, hasta, bueno, más elevadas, ¿no? Y que todavía estamos hablando de que el 31.8 de las personas adultas mayores tienen una dependencia económica específicamente de su trabajo o de su negocio. Y estos datos pueden variar porque puede ser que alguien dependa de los hijos y de la familia también, o que tenga su pensión, pero también necesita un programa de asistencia. Entonces, la totalidad aquí no nos va a dar el 100% porque al final de cuentas, y les puedo pasar toda esta información que se arrojó en el Coneval, pero vemos cómo estos datos nos habla de que en su gran mayoría es gente que sigue dependiendo de otros, es decir, de los hijos, hijas, esposo, pareja o de programas de asistencia. Hay poca accesibilidad aún a las pensiones económicas, y quienes acceden principalmente a las pensiones pues son los hombres, que son datos que también les digo se analizan desde esta perspectiva de género. Para el tema del envejecimiento, bueno, les decía, vamos a hablar ahora del envejecimiento saludable, es nuestro punto número 2 de la sesión del día de hoy, y pues me gustaría hablar desde, son varias corrientes, varias posturas que hay al respecto. Yo quisiera tocar de manera muy, muy breve, porque antes se nos hablaba y se nos decía respecto a los diferentes tipos de envejecimiento, ¿no? Que es el envejecimiento exitoso, usual y el patológico. Y después voy a platicarles cuál es el modelo de envejecimiento saludable y por qué creo que fue mejor que se propusiera desde esta perspectiva. El envejecimiento exitoso se nos decía que, pues bueno, es esta manifestación donde los cambios biológicos son inherentes de la edad, pero donde hay una posibilidad todavía de mucha actividad funcional, física, mental, y donde no habría tantos riesgos para la independencia y la autonomía. El envejecimiento usual es un envejecimiento que nos habla de que hay cambios específicos con la edad, donde pueden aparecer algunas enfermedades crónico-degenerativas, pero que, como podría ser la hipertensión y la diabetes, creo que alguien activó su micrófono, no sé si me podrían ayudar a apagarlo, muchas gracias. Y bueno, el envejecimiento es usual, que nos habla de esta parte de que pueden presentarse ciertas enfermedades crónico-degenerativas, pero que se puede continuar con una buena funcionalidad física, mental y social, y por lo tanto las personas pueden ser independientes. A mí el término realmente no me gusta y les voy a platicar más adelante por qué. Y hablamos también del envejecimiento con fragilidad, este envejecimiento que pues nos muestra una disminución acentuada en la eficiencia de la respuesta funcional de los órganos y los sistemas, y pues donde hay posibilidad de que la persona realmente viva en un tema de dependencia y pues que sí, su independencia y su autonomía se vean limitadas. Antes se hablaba de esto y creo que después empezamos y se escuchó a partir del documento que propuso la ONU hablar de ahora mejor el modelo de envejecimiento saludable desde una perspectiva de no etiquetar si correspondes a un envejecimiento sano, frágil o si es un envejecimiento usual. Y me gusta mucho esta postura que nos plantean de modelo de envejecimiento saludable porque nos habla de la relación que existe con el medio. Vamos a hablar de esto. Hay una fórmula para poder entender el modelo de envejecimiento saludable y la funcionalidad, y nos habla de esta capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas, mentales con las que cuenta una persona. Todas estas, cada uno de ustedes podemos ir viendo cuál es esa capacidad intrínseca. Si ustedes van pensando cuáles son sus capacidades, cuáles son lo que su cuerpo puede hacer por ustedes, cada uno de ustedes, ¿no? Podrá ser que yo digo, no, mi cuerpo no está preparado tal vez para ir a correr un maratón. Realmente no tengo la condición física, pudiera ser en mi caso, pero tal vez podemos analizar que sí me gusta bailar. Y voy a poner el ejemplo y cada quien podrá irla haciendo desde donde estén. Y una capacidad física es que sí me puedo mover, sí puedo bailar, me gusta la música. Esa sería esa capacidad intrínseca mía.
El entorno son todos los factores del mundo exterior, obviamente, que forman parte del contexto de la vida de una persona, que incluye desde el nivel micro, es decir, puede ser mi habitación, mi cuarto, mi casa, mi ciudad, mi país, etcétera, hasta lo macro. En el entorno se encuentra una serie de factores que abarcan el entorno construido, las personas y sus relaciones, las actitudes y los valores, así como las políticas de salud y sociales. El entorno es pues todo lo que está a nuestro alrededor. Si yo estoy en un entorno donde les decía yo que mi capacidad intrínseca sí me da para bailar, donde me gusta la música, pero estoy en un entorno donde tal vez no se me permite escuchar música por una cuestión cultural, pues entonces tal vez no voy a poder bailar. Tal vez bailar sin música puede ser, o tal vez no voy a poder, no sé, incluso salir a correr, ¿no? O tal vez usar cierto tipo de prendas o de ropa, etcétera. Pensémoslo desde los gustos y preferencias de cada quien. Estamos inmersos en un entorno y no podemos aislarnos de ese factor importante. Entonces, vemos cómo la Organización Mundial de la Salud nos da este cuadrito que a mí me gusta mucho, donde nos habla de la capacidad funcional. Hablábamos entonces, para hacer un resumen, que la capacidad intrínseca son todas estas características personales, características de salud e incluso la herencia genética que somos cada uno de nosotros. Y de este lado de la gráfica vemos el entorno, casa, escuela, familia, trabajo. Y la relación que hay entre estos dos es el resultado nos va a dar esta capacidad funcional. Yo suelo plantear el ejemplo con estos señores que conocí hace ya algunos años, ¿no? Estos señores son adultos mayores que les gusta bailar danzón y les gusta hacer ejercicio bailando, y ellos me decían que pues pueden seguir caminando y bailando y estando en este medio, ¿no? Y todos los lunes en León, hay en el Parque de San Juan de Dios, hay un evento donde se juntan todos los adultos mayores que quieran para ir a bailar danzón y les ponen música y les prestan un parque y no tienen que pagar nada y pues van y hacen sus clases de danzón. Ellos me decían, es que si no hubiera estos espacios, pues tal vez nosotros sí podríamos bailar en la casa, pero la convivencia social también nos mantiene activos, nos mantiene saludables y pudiendo seguir haciendo lo que nos gusta y lo que es importante para nosotros. Entonces, es como una forma de explicar esta fórmula para tener la capacidad funcional. Y para hacer, bueno, el resumen es analizar todas estas características que son cada una de nosotros, nuestras características, repito, personales, de salud, incluso nuestra herencia genética, y analicemos en el entorno en el que estamos y eso nos va a dar como resultado nuestra capacidad funcional. Entonces, sin esta herramienta, que es la capacidad funcional, resulta difícil entender, pues tal vez un modelo de envejecimiento saludable al final de cuentas, porque estamos hablando de qué tanto el medio y nuestras capacidades nos están permitiendo seguir siendo funcionales y activos y teniendo una característica de poder envejecer de manera sana, con base a nuestras características intrínsecas. La capacidad funcional comprende los atributos relacionados con la salud que permite a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Yo cuando de repente trabajo con pacientes adultos mayores es cuando yo les pregunto a ellos, les digo, bueno, ¿y qué es importante para usted? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué es lo que siempre le ha gustado hacer y que quiere seguir haciendo? Y me encuentro con gente que me dice, para mí siempre ha sido muy importante cuidar a mis gallinas, cuidar a mis borregos. Pues eso es parte importante de lo que usted quiere seguir haciendo. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su salud? ¿Tiene gallinas o no tiene gallinas para cuidar? Para empezar, ¿no? Entonces, todo esto que les he hablado en estos minutitos nos va a dar como resultado esta capacidad funcional, estas interacciones que nos van entre el medio, entre nuestro cuerpo, nuestros gustos, nuestras preferencias, nos van a llevar a qué tanto es nuestra capacidad funcional y con base en eso poder hablar ya de un modelo de envejecimiento saludable. Resulta difícil, y tal vez me voy a adelantar un poquito a una de las partes de los desafíos, pero resulta difícil poder analizar y decirle a una persona y ponerle una etiqueta, una etiqueta de si envejeció bien, si envejeció enfermo, si envejeció frágil. Por eso les decía que es importante mencionarlo porque en algún momento se dijo que eran los 3 tipos de envejecimiento. Hoy hablamos de quitar esas etiquetas y hablar mejor de un modelo de envejecimiento saludable, hablando de esta fórmula que ya les presenté, la que estaba aquí anteriormente, ¿no? Porque también no podemos
olvidar, no podemos culpar a alguien de que tuvo alguna enfermedad, o tiene algún diagnóstico de diabetes, y no podemos culpar a esa persona al final de cuentas porque está inmerso en un entorno social, y el entorno social es muy importante en una cultura como la de mexicano, que la comida y, bueno, que toda esta cultura de la comida y lo que tiene que ver con todo el apego a los trastornos mentales, emocionales relacionados con la comida, pues al final de cuentas es parte de la cultura y no podemos darle la responsabilidad a una persona específicamente de que envejeció mal por su culpa, cuando realmente también está incierto en un medio, en un entorno. Entonces, es interesante esta perspectiva de modelo de envejecimiento saludable, y hablamos también, nos habla la Organización Mundial de la Salud de estas 3 trayectorias hipotéticas de envejecimiento. La trayectoria azul nos habla de una trayectoria óptima, donde la capacidad intrínseca permanece hasta el final de la vida. Quiere decir que mi cuerpo, mi herencia, pues sí, la salud física me permite vivir mucho tiempo. Yo les llamo de repente a algunos adultos mayores con los que puedo compartir esto, o incluso alumnos, les digo, bueno, la idea es que podamos pensar que esto es vivir mucho y morir rápido. Creo que yo recuerdo mucho a mi abuelita, ¿no? Que ella siempre me decía, ay, hija, yo con que hasta cuando ya pueda seguir yendo al baño, ya cuando ya no pueda ir al baño, ya que el Señor me llegue, así me decía ella, ¿no? Y detrás de todo esto, pues estaba esta cuestión del morir rápido, el morir lento y tener procesos largos de enfermedad, pues evidentemente son desgastantes, y creo que es a lo que le tememos en cuando hablamos del envejecimiento, ¿no? La trayectoria interrumpida, cuando hay un acontecimiento que provoca una disminución de la capacidad, seguida por una tal vez cierta recuperación, o de otra caída todavía peor, ¿no? En cuanto al estado de salud. Esto sería una persona que viene envejeciendo, pues de acuerdo a lo que sabemos, a lo que hemos visto, alguien que tal vez tiene una embolia y a partir de ahí ya no puede recuperarse, ¿no? Y hay una trayectoria con deterioro, donde la capacidad disminuye de forma constante hasta la muerte. Las líneas discontinuas aquí que ustedes pueden ver aquí en estas 2 gráficas, la roja y la amarilla, pues son cuestiones alternativas que pudieron suceder. Pero pues bueno, tal vez aquí tenemos una persona que tiene un diagnóstico de alguna enfermedad crónico-degenerativa o neurodegenerativa, y pues cómo va siendo el desgaste, ¿no? Se habla de que ya personas con Alzheimer, la esperanza de vida puede ser de 20 años, y una enfermedad de 20 años de este tipo, pues realmente puede ser desgastante. No, evidentemente no nada más para la persona, también para las familias y el entorno con quien convive y quien cuida, y los hijos y la familia en general, ¿no? La red de apoyo. Entonces, hablamos más que hablar de tipos de envejecimientos, y como les decía al inicio, si es frágil, usual o exitoso, hablamos de estas trayectorias de la capacidad física, hipotéticas, pero podemos ir viendo cómo va este proceso o este recorrido por esta etapa de la vida. Hablamos también, que creo que también ya lo han visto en varias conferencias del día de ayer y de hoy, hablamos de los cambios asociados al envejecimiento, cómo muchas veces suceden cambios de casa, se enfrentan los adultos mayores a ciertas descalificaciones propias, bueno, por la edad, pero que no quiere decir que estén bien, que son parte de los estereotipos, que también mencionaba la doctora Paula hace un momento, la depresión, la jubilación, que también la jubilación puede ser un arma de doble filo, el duelo, la pobreza, la dependencia económica, la falta de soporte social y una baja productividad laboral. Estos cambios que se pueden asociar al envejecimiento, pues nos impactan directamente en la calidad de vida y un posible o en un rápido deterioro. Entonces, no podemos olvidar, como les decía, en esta formulita que nos habla la Organización Mundial de la Salud, que el medio, el entorno es sumamente importante para poder determinar cómo está siendo ese envejecimiento y qué tan sano está siendo. Puede haber una persona que la jubilación, para la cual la jubilación sea la mejor noticia de su vida, pero puede ser que alguien no está más bien asociado a la depresión, ¿no? Entonces, alguien que no logra pensionarse con la cantidad que tenía preparada o prevista, o alguien que sí lo logra. Entonces, son factores importantes que no podemos olvidar y no podemos dejar de lado cuando estamos estudiando lo que es el proceso de envejecimiento saludable, por decirlo de esa forma.
Creo que hablar del envejecimiento saludable, pues más bien nos habla en no olvidar que la meta es preservar el mayor tiempo posible la independencia, la autonomía, el movimiento. Yo siempre les digo eso a los adultos mayores con los que trabajo, les digo, más allá de, es que Laurita, luego me dicen, Laurita, es que yo tengo diabetes e hipertensión, entonces yo no tengo un envejecimiento sano, le digo, no, al contrario, para usted, ¿qué es importante? Pues a mí me gusta mucho seguir yendo a teatro. Ah, bueno, ¿y usted está enferma? Me dice, ¿verdad? ¿Tiene su diabetes y su hipertensión? Sí, sí la tengo. Estoy enferma desde hace tantos años. Ok, pero eso le impide a usted ir al teatro? No, porque yo me tomo mis pastillas en mi tiempo, las pastillas que me mandó el doctor, trato de comer lo mejor que puedo con las recomendaciones del nutriólogo y yo sigo yendo a mis clases de teatro y de hecho había una señora que me decía que cada Cervantino para ella era prepararse todo el año para hacer su presentación artística en el Cervantino, ¿no? Entonces, yo le decía, entonces usted, pues no es que tenga un envejecimiento patológico, usted sigue haciendo las cosas que son importantes para usted, puede hacerlas y la idea es que podamos extender esa independencia y esa autonomía y esa funcionalidad el mayor tiempo posible. Ya sin hablar, insisto, de una etiqueta de patología, de fragilidad, porque entonces pues vienen más estereotipos. Creo que de los desafíos principales, yo hablaría primero que nada de que seguimos viviendo en una cultura de rechazo a lo viejo, actitudes y acciones discriminatorias de rechazo, una tendencia a marginar el temor, desagrado, negación y agresión a las personas envejecidas y a la vejez en general. Creo que esto ya lo han tocado en varias pláticas, en varias conferencias, pero creo que es uno de los desafíos o el desafío más importante. Seguimos teniendo estas culturas de rechazo. ¿Y de rechazo a qué niveles? Hablamos de un rechazo a nivel familiar, hablamos de un rechazo personal del propio proceso de envejecimiento, hablamos de un rechazo a nivel social, cultural e incluso en las esferas de lo político, de lo público. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de platicar pues, con personas decisoras de políticas públicas en el Estado y les hablaba, es que si no lo vemos, al final de cuentas tampoco está en el presupuesto, tampoco está en la política pública, tampoco está en la proyección de construcción de las ciudades amigables. Entonces, este rechazo, esta invisibilización, pues no ayuda y no abona en seguir trabajando por esta población, para seguir hablando de esto del envejecimiento saludable que les he venido platicando. No queremos hablar de ello. Los viejismos permiten que las generaciones más jóvenes vean a las personas mayores como personas distintas a ellos mismos. Y la realidad es que quienes trabajamos con esto sabemos que es parte de la vida, el proceso de envejecimiento. Yo sí, a alguien le escuché decir un día, no recuerdo bien a quién, he tratado de hacer memoria, pero decía que el único precio de vivir es envejecer. Y la realidad es que pues sí, y creo que este rechazo no abona en ningún sentido para seguir hablando de salud, para seguir hablando de la promoción, de la política pública, de lo que tenemos que seguir haciendo en general por esta población. Los componentes de los viejismos, de manera muy breve, ustedes ya saben, son los prejuicios, que son estas actitudes aprendidas. Me gusta poner las velitas del pastel como un ejemplo, ¿no? De cuando nos decía la tía, no, hija, quítale las velitas del pastel, aquí no, esas ya no importan, no hay que contarlas, con esta actitud que aprendemos desde estos prejuicios. Y los estereotipos, que son estas imágenes mentales que todavía seguimos viendo. He tenido por ahí en algunas pláticas con el doctor Charles de repente de si dejarles de decir abuelitos o viejitos, de hablarles desde esta parte de personas mayores y hemos llegado a conclusiones interesantes porque, y creo que él tiene razón cuando dice que el seguirle pidiendo a la gente que les hablemos de adultos mayores no ha abonado en nada a cambiar esta visión y puede ser que sí, pero también creo que si no empezamos ni siquiera por cambiarle o por corregir como se debe de decir, como sin este miedo o este rechazo, pues entonces tampoco, ni siquiera de nombre estaríamos cambiando, ¿no? O sea, al final de cuentas, las palabras construyen y las palabras crean realidades y si seguimos hablando de viejito, de abuelito, de ya no el señor Pedro, sino el señor Pedrito, pues las palabras crean realidades. Entonces, creo que esto es parte importante de lo que
hemos tratado de trabajar en el DIF estatal, de tratar de erradicar desde las palabras mal dichas al final de cuentas y que no abonan en un tema de hablar desde esta perspectiva del envejecimiento saludable y seguir viendo a la gente adulta mayor como indefensa, como vulnerable, como enfermo y sin quitar esa etiqueta y entender que la salud es más bien es eso, es trabajar por preservar lo que se tiene el mayor tiempo posible. Siempre les he dicho, incluso una persona que está en una situación de que depende de una silla de ruedas, incluso esa persona tiene decisión, tiene poder de movimiento, incluso alguien que ya no puede hablar, alguien que ya no puede, tal vez por alguna cuestión cognitiva, aparentemente ya no puede tomar decisiones por sí mismo, hay estrategias, hay métodos que tenemos que seguir utilizando y estudiando, como la atención centrada en la persona, para descubrir realmente qué es lo mejor para esa persona y no desde mi postura, sino desde esa persona, no desde lo que yo creo que es mejor para él. Y bueno, son cuestiones que creo que tenemos que ir abordando desde esta cuestión del envejecimiento saludable y parte de sus desafíos. Las palabras construyen y las imágenes también. Esta me gusta, esta imagen se la robé al doctor Diego Bernardini, que estuvo ayer con ustedes, porque me gusta mucho. Creo que también, así como les decía, las palabras, también las imágenes construyen. Y ustedes vean comerciales, busquen adulto mayor en Google y vean lo que les va a salir y va a ser muy interesante. Otro de los desafíos importantes es el de visibilizar, seguir haciendo que esta población se vea como eso, como el 11% de lo que representa al menos en nuestro estado y de las políticas que tenemos que crear alrededor y por y para ellos, escuchándolos a ellos. Entonces, parte de nuestros trabajos importantes en el DIF estatal es visibilizar esta población. La importancia de la salud mental, creo que es otro de los desafíos importantes y me gustó que esta ponencia estuvo despuesito del doctor Manuel, porque él habló de este tema tan importante que es la salud mental y cómo hoy en día la salud mental, trabajar por la salud mental, erradicar también los estereotipos alrededor de la salud mental son también desafíos importantes. Hay dificultad para acceder a los servicios de salud, no lo podemos negar. Este aislamiento en el que pueden llegar a vivir los adultos mayores, como les decía, al menos el 10%, bueno, 9.7% en el estado, esta sensación de estorbo, este consumo de sustancias, el abandono, la ausencia de las redes de apoyo, las dificultades de las relaciones interpersonales, las pérdidas de las relaciones significativas. En toda la vida vivimos pérdidas y hay cambios importantes en toda la vida, pero sí creo que la vejez se acentúan un poquito más las pérdidas que nos hacen voltear a ver con especial cuidado y atención a esta población, a los miembros incluso de nuestra familia que están en esta etapa de vida para poder acompañarlos y que estas pérdidas que todos hemos experimentado desde un cambio de escuela, cuando estábamos pequeños tal vez, o que el amiguito se fue a vivir a otro lugar, pero en la vejez estas pérdidas se van acentuando y las herramientas personales, pues no todos tienen tal vez una resiliencia muy sólida o una resiliencia que les permita tal vez salir adelante mucho más fácil que a otros. Entonces, incluso nuestras mismas familias, poder estar alertas y estar atentos a estos foquitos, a los sentimientos de soledad, de repente los comentarios que nuestros familiares o adultos mayores con los que trabajamos pueden hacernos en cuanto a una ausencia de un sentido de vida, de un propósito, y además, pues bueno, algunas puede ser evidentes enfermedades psiquiátricas o tal vez no, porque a veces no se ven tampoco, y la existencia de enfermedades crónicas agudas o terminales también. Entonces, creo que es parte de los desafíos que tenemos que seguir hablando y poniéndolo sobre la mesa, porque se habla poco de salud mental. Hay muchos estereotipos, pero cuando hablamos de salud mental en la vejez, todavía creo que se subraya un poquito más. A mí me ha tocado trabajar mucho con adultos mayores en conferencias, en talleres que organizamos en el DIF estatal y muchas veces de verdad me ha tocado escuchar más de lo que quisiera admitir, personas que me dicen, pero yo para qué ya voy al psicólogo, y mismos adultos mayores que dicen, yo ya para qué. Parte de nuestro trabajo es irles diciendo, ¿cómo que yo ya para qué? Al final de cuentas, la vida es eso, se acaba hasta que se acaba la vida, evidentemente. Hablar de un proyecto de vida es importante, hablar de sentido de vida, de propósitos de vida con adultos mayores, pero hay muchos estereotipos e incluso estos estereotipos del
adulto mayor hacia el mismo adulto mayor, o sea, respecto a lo que ellos merecen o deben o tienen, ¿no? Entonces, creo que si queremos hablar de envejecimiento saludable, hablar de salud mental también tiene que estar en la agenda, porque no podemos hablar de salud mental, de envejecimiento activo y saludable, si hablamos de depresión, si hablamos de todas estas cosas que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? De intentos suicidas, de abandono, de soledad. No podemos hablarlo. Al final de cuentas, entonces no sería un envejecimiento saludable. La salud mental también es salud. Otro de los, bueno, más que desafíos, esta parte del real envejecimiento saludable, creo que tenemos que hablar de esta como grafiquita. Me gusta mucho hablar también del tema, y por eso la pongo, del tema de participación, que las mismas personas mayores son capitales para su propio desarrollo psicoemocional. Se les tome en cuenta y los podamos ver como titulares de derechos con voz y voto, donde podamos hablar de la inclusión laboral, donde se promuevan las relaciones intergeneracionales para favorecer su participación. Más aparte lo que ya habíamos hablado, esta parte física, donde hablamos de la prevención de la enfermedad, la promoción de los hábitos saludables para poder retardar la dependencia. Además de un tema que es la seguridad, ¿no? Que es garantizar una protección adecuada frente a situaciones de riesgo o necesidad. Incluye el derecho a la seguridad social, así como acceso a los servicios y participación en la vida pública. Creo que estas tres formulitas, o más bien estos tres elementos, nos van a llevar indudablemente a hablar de un envejecimiento saludable. Parte de las acciones que en el estado de Guanajuato estamos planteando y poniendo sobre la mesa, sin duda hay mucho trabajo por hacer, todavía hay muchas líneas de acción, todavía existe estos estereotipos, pero que créanme, quienes me conocen saben que desde donde yo estoy hoy en día como directora del área de adulto mayor en DIF estatal, pues mi trabajo ha sido pues hacer ruido, visibilizar, que la gente incluso adentro del gobierno del estado se pueda ver y pues sí, visibilizar esta población. Entonces, sí hay retos importantes, sí hay desafíos importantes, pero parte de lo que estamos planteando actualmente es hablar de 4 áreas importantes que abonan, al final de cuentas, a un tema de envejecimiento saludable, que es la protección de los derechos de las personas adultas mayores y las vejeces, hablar de sistemas de protecciones, pues, de los derechos, hablemos de una procuraduría, hablemos de dependencias mucho más, trabajando en mucho mayor cercanía para poder proteger a los adultos mayores cuando sea necesario, porque hay casos que sí lo requieren, porque también es cierto, yo creo que no podemos hablar de que la vejez es vulnerable, o sea, que un adulto mayor es vulnerable por el mero hecho de ser adulto mayor, porque si es una persona que es independiente, que camina, que es, etcétera, que tiene su situación económica, todo bien, al final de cuentas esa persona se convierte en vulnerable por todos estos estereotipos y prejuicios. Entonces hablamos de que realmente lo que hace vulnerable a muchas de las vejeces puede ser el mero estereotipo que existe hoy en día. Además de aquellos que hablamos que están en situación de pobreza, como les decía, sin red familiar, que son analfabetas, que están enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, pues se convierte en una pirámide mucho más interesante de analizar, porque no es la vejez, son las vejeces. También estamos hablando y poniendo sobre la mesa el tema de un programa estatal de atención a personas adultas mayores. Hoy en día en el estado no tenemos un programa estatal de atención, no lo hay, esa es una realidad, y créanme que son cosas que también hemos estado hablando en cualquier espacio que tengo, lo platico. Tenemos que hablar también de un sistema estatal de cuidados, y creo que también específico de cuidados de personas mayores, y también a seguir hablando y abonando de la gerontología comunitaria. Desde lo que hemos visto en DIF, nosotros tenemos grupos de adultos mayores en comunidades a través de los sistemas municipales, y crear estas comunidades, estas redes de vecinos, de adultos mayores que se juntan, que se reúnen, que están al pendiente de ellos, que están creando comunidad. Esto hemos visto que nos lleva a hablar de salud, de mejoras a la calidad de vida, al bienestar, al juntarse con otros pares y hablar y platicar. Eso sana, y eso es parte también del envejecimiento saludable. Y pues yo creo que uno de los desafíos, un desafío más, pues es como un espejo. Me gustaría que todos los que están aquí en la computadora, en el celular, piensen que tienen enfrente de ustedes un espejo. Y ese es otro desafío. Ustedes mismos, ¿qué están haciendo por su proceso de envejecimiento? Hablamos de que estamos ya les platicaba, en un entorno
que tal vez no favorece muchas de las buenas prácticas para poder tener un envejecimiento saludable, pero al menos los que estamos aquí hoy ya nos pusieron esto sobre la mesa. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo por nuestro propio proceso de envejecimiento? Nosotros que hoy ya hemos sido sensibilizados y en estos 2 días, ¿no? Al final de cuentas, con estas decisiones del día a día para lograr un envejecimiento saludable. Y pues bueno, con esto estaríamos terminando. Me gusta hablar mucho que el rostro de la vejez está cambiando. Necesitamos voltear a ver a las personas mayores y crear espacios más amigables con esta población que día a día crece y es más activa que nunca. Con esto yo estaría terminando, pero me gustaría tal vez escuchar si hay alguien que tenga algún comentario, alguna observación, pues que me pueda... Adelante, estoy abierta para eso y el espacio es libre. Muy bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí. No sé si alguien tendría alguna cuestión, alguna pregunta sobre el envejecimiento en el estado de Guanajuato, que nos estuvo compartiendo nuestra estimada licenciada Ana Laura desde el DIF estatal y de todos los proyectos que van encabezados hacia mejorar esta parte, ¿no?, del envejecimiento. Muy bien. María Teresa, Tere. Otra vez yo. Una duda. ¿Qué tanto se ha avanzado, doctora, en cuanto a lo que mencionaba ahorita al final de ese programa estatal para los adultos mayores y el de cuidado de adultos mayores, ¿no? Que ese también es importante, sobre todo por el número de adultos solos, ¿no?, que mencionaba. Sí, claro que sí. Tere, ¿verdad? Fue la que hizo la pregunta. Muy bien, muchas gracias, Tere. Pues mire, nosotros, el programa en los centros gerontológicos que trabajamos con los municipios, tuvimos ahí un detalle, ya ha sido difícil recuperar la asistencia de los adultos mayores después de la pandemia. Al irse a estas primeras medidas que también tal vez mal tomadas, fue adultos mayores a sus casas, por otra de estas etiquetas, ¿no?, de fragilidad, de vulnerabilidad. Ha sido difícil retomar esta atención. No hay, respecto al tema de cuidado, no hay un sistema estatal de cuidados, no lo hay, esa es la realidad. Hoy en el estado hay 1,620 lugares en organizaciones de asistencia social para adultos mayores, nada más son 1,620. Hablamos de que no hay todavía una estructura para hablar del tema estatal de cuidados. Sin embargo, desde nosotros en DIF, por ejemplo, parte de lo que trabajamos es acompañar a estas organizaciones de asistencia social y certificarlas, capacitarlas, acompañarlas para que profesionalicen su atención. Y sí, me duele reconocerlo, pero la realidad es que hoy no tenemos un sistema estatal de cuidados y, como les mencionaba también, no hay un programa estatal de cuidados. DIF hoy en día tiene varias de las acciones que se realizan en el estado, pero no hay, la cobertura no es de los 700,000 adultos mayores, esa es una realidad, pero hablamos, y yo les quiero compartir que esto ya está en la mesa y se está hablando, y el doctor Charles es testigo de eso. Entonces, se está poniendo sobre la mesa porque la realidad es que todavía hay trabajo por hacer. Sí lo hay. También es cierto que se han avanzado en ciertas cosas. En el estado hay 54 centros gerontológicos, que son espacios en cada uno de los municipios donde los adultos pueden ir a tener actividades, donde de ahí también salen actividades a las comunidades, donde el padrón que tenemos ahí es de 30,000 personas adultas mayores que están inscritos en estos centros gerontológicos y que ha sido difícil retomar después de la pandemia, pero que sabemos que hoy al menos 30,000 personas en el estado van a su centro gerontológico y hacen actividades de manera cotidiana. Y creo que es parte de lo que ha hecho el estado y que creo que es una buena medida. Muy bien. Muchas gracias. ¿Más? Ok, Doutora Ok. Conceição, sim. Ok, então, Vida, parabéns também à Ana por esta multidimensionalidade deste envelhecimento saudável, não é? Porque é complexo vê-lo, não é? No contexto cultural, socioeconómico, familiar, não é? Portanto, é muito abrangente, muito complexo.
Mas fiquei com uma curiosidade, Ana. A questão, por exemplo, de alguma especificidade, se fôssemos pegar nas questões por género, porquê? Porque, por exemplo, as mulheres que têm uma maior longevidade de idade, será que encontra algumas especificidades a que tem que dar resposta, sendo por vezes deparando-se com homens ou mulheres mais velhos, não é? Nestes contextos. Como é que é? Talvez as mulheres por vezes tenham uma maior capacidade de ser autónomas, talvez, não é? Embora tenham uma longevidade maior. É uma interrogação que me faço. Se a gente às vezes reflete também pela questão de alguma especificidade de homem ou mulher neste envelhecimento saudável. Não sei se... era uma interrogação que eu estava aqui a pensar quando estava aqui a ver estas dimensões imensas, não é? Porque obviamente até em diferentes contextos culturais e socioeconómicos a gente pode pensar o que é que mesmo alguém próprio pensa, o que é o meu envelhecimento saudável, é eu ter autonomia, claro que certamente será eu ter saúde física, não é? Saúde mental, mas é também eu estar bem certamente com a minha família ou com os amigos, ter um certo bem-estar, mas pode ser eu ter mais tempo também para lazer ou possibilidades de lazer, quer dizer, estas questões que são de facto por vezes um bocadinho complexas, ou manter as pessoas no seu ambiente natural, portanto que essa é uma das questões fundamentais, porque às vezes é uma violência retirar as pessoas idosas dos seus contextos naturais. E, por exemplo, eu não sei como é que é no México, se vocês às vezes têm mais, de facto, é verdade, possibilidades de ajuda, por exemplo, para que as pessoas sejam cuidadas, mesmo que fiquem nas suas próprias casas, nos seus próprios alojamentos, porque isso, eu não sou psicóloga, mas vocês são, é que de facto as pessoas gostam muito de preservar o seu espaço, não é? Os seus hábitos, as suas... E por vezes, se não estão autónomas, não conseguem, não é? Aí ficar, mas tem que haver ajudas complementares e essas ajudas que às vezes podem fazer a diferença nos investimentos das políticas, não é? Se as pessoas querem ficar no seu canto, com a sua família ou com os seus hábitos, não é? É complexo, não é? Porque também exige muito investimento da parte das políticas públicas, etc., ¿no es? Sí, de hecho, no sé si entendí bien, pero si entendí bien, hablamos de cómo todas las áreas para estudiar el envejecimiento, como tantas aristas, ¿no? Y yo creo que para mí es muy importante el trabajo con cada uno de los municipios. En el estado de Guanajuato son 46 municipios y cada uno es distinto, o sea, y por eso parte de mi trabajo es ir a hablar con cada uno de los municipios y decir, a ver, tú mejor que nadie conoces cómo es aquí en tu municipio, cómo es la gente aquí adentro, qué hábitos hay aquí, cuáles son las costumbres, en dónde están las localidades más envejecidas. Y creo que es importante, más allá del trabajo estatal, que claro que el Estado debe de ser tal vez quien acompañe, quien guíe, quien pueda sugerir, pero el trabajo que va realmente creo permear es el que los municipios hagan en cada uno de estos espacios, porque yo no puedo hablar de un envejecimiento así cuando es tan diverso, tan distinto. Claro. E eso es algo que yo coincido con usted. Ai, mas eu percebi, mas é muito interessante, porque obviamente que vocês têm uma realidade muito diferente e a Ana trabalha, portanto, com esta questão das políticas locais, dos municípios. E mais é muito interessante, porque às vezes alguns já podem ter boas práticas melhores que outras que servem de exemplos, não é? De exemplos, como é que este município atua, não é? E também, certamente, como diz, há diferenças, não é? Há especificidades, não é? Há especificidades locais, quer dizer, no fundo é o poder local, são as políticas locais que dão resposta na proximidade, é verdade, são as primeiras que dão resposta. Aliás, agora, cada vez mais, porque
nós, por exemplo, somos um país pequenino, portanto, não se compara com a diversidade e com o tamanho de um país como o México, mas, precisamente, muitas destas políticas centrais estão a ser descentralizadas para os municípios por parte do Estado. Quer dizer, é o desenvolvimento social local pelos municípios que estão a responder às respostas, até mesmo agora na habitação. O Estado agora pede, de facto, e é verdade, que essa questão das respostas locais é muito importante. Está a ver? E vocês têm toda a pertinência com a dimensão do país que é, não é? Até porque é interessante, porque podem comparar as políticas. Este município introduziu esta medida. É interessante, vamos ver se isto pode servir, não é? Portanto, para outro. É muito interessante. Sim, senhora Ana. Muito sucesso, está bem, no desenvolvimento. Gracias. Muito obrigado, doctora Ana, Conceição. yo solo quería, Ana Laura, solo quería añadir que esto es una realidad. Nosotros aquí buscamos una política consensuada porque alguien nos ha dicho que las políticas públicas tienen que ser estatales o tienen que ser federales, cuando realmente países tan pequeños como Portugal, 10 millones, del estado de Guanajuato, 6 millones, y lo que se busca es este trabajo de los municipios, de local. Por ejemplo, es muy diferente lo que tenemos acá en León, Ciudad de León, que tenemos en San Felipe. Y Ana Laura le puede comentar que en San Felipe una de las instituciones que da asistencia es una institución, asociación con apoyo religioso. O sea, es como se puede, pero se va logrando, ¿verdad? Así es, sí, yo también creo eso, doctora. O sea, no podemos hablar de, o sea, sí creo que el Estado tiene un papel importante en ser el guía, tal vez el que propone, el que habla del tema, pero la localidad es importante. Hablar de la municipalidad para crear proyectos de alto impacto mejor. Yo siempre les digo, yo no conozco a los adultos mayores tanto como aquí, ustedes en el municipio, y pues no podemos hacer una receta donde te entren 46 municipios, donde hay 700,000 adultos mayores, porque no hablamos de una vejez, hablamos de muchos rostros de la vejez. Entonces, creo que eso es importante para hablar desde esta perspectiva, incluso de salud. O sea, cuando la Organización Mundial de la Salud nos habla de este enfoque del modelo de envejecimiento saludable, pues al final de cuentas no es una receta, porque estamos en un entorno y los entornos son muy diversos, muy variados, y pues tenemos que ver hacia a qué población estamos hablando y ver sus características específicas, ¿no? Sí. Muy bien. Así es. Tenemos una pregunta ahí. Déjeme, está Fabián primero, déjame nada más darle la palabra a Fabián, ya estaba aquí desde hace un rato. Fabián, por favor. Licenciada Ana Laura, muchísimas gracias por compartir toda esta información. Lo estoy disfrutando, lo he disfrutado mucho. Y pues bueno, muchas gracias. Por otro lado, la verdad, me quedo, bueno, yo soy, ahorita que mencionó, yo soy testigo de cómo muchas veces uno de los desafíos, pues aquí en la localidad de León, pues se interviene con los adultos mayores, ¿verdad? Tanto en los centros gerontológicos, pero también acudiendo nosotros a su localidad. A mí eso, antes de entrar aquí en estos ambientes, se me hacía como algo muy hollywoodiense, ¿verdad? Así como en las películas, ¿verdad? Así de que atendías a un grupo de adultos mayores en los parques. Yo decía, no, eso nada más va a ocurrir en las películas, pero yo creo que ya es una realidad muy interesante, donde debajo de un árbol nos ponemos a hacer ejercicio y demás, y es muy, muy rico. Y por otro lado, pues me quedo con totalmente esa parte, qué importancia es tener esa red social, pero de carne y hueso, donde los adultos mayores puedan socializar, les ayuda muchísimo, y inclusive hasta esos espacios los adoptan para poder platicar y narrar todo lo que les pasa y demás, y muchas veces hasta los noto y se transforman realmente. Y por lo que me platican también muchas veces hasta con las familias se muestran de una manera, y estando ahí entre ellos son otros, se transforman totalmente, y es muy, muy, muy interesante. Estos espacios, pues como lo mencionaste, realmente pues se pretende hacer uso de su autonomía, y qué mejor, ¿verdad? Realmente pues sí. Muchísimas gracias y saludos. Un gusto. Muchas gracias, Fabián. No sé si Ana Laura quiere dejar algún comentario.
No, pues nada más, Doc, hablar de, que a mí me gusta pensar que nos quedamos, sé que aquí hay gente joven también, veo, y aunque no haya gente que esté joven, tenemos que hablar de la vejez, de la propia vejez, sin miedo, quitándonos estos estereotipos, porque creo que es uno de los desafíos principales, todas estas etiquetas que hay alrededor de la vejez de otros y de la propia vejez. Sí, y no empatan cuando hablamos de un envejecimiento saludable. Nada más que hagamos cada quien nuestro ejercicio. Muy bien, excelente. Agradecerles mucho. Doctora Paula, creo que tenía pregunta. No tengo ninguna pregunta. Estaba aquí entretenida a subir la presentación de Félix, a ver si me funciona. También creo que es importante referir, desde luego, que el Estado de Guanajuato está haciendo algo que es fundamental, ¿no? No únicamente intervenir en el adulto mayor, pero está interviniendo desde ahora en los niños, niñas y adolescentes. Creo que es un programa extraordinario. Fortalecer las familias y los más pequeños es evitar la intervención de un problema dentro de 20 a 30 años, ¿no? Creo que ha sido el gran lapso teórico de la Organización Mundial de la Salud con su Agenda 2030. 10 años es insuficiente, pero el Estado de Guanajuato ha empezado, desde luego, con un proyecto muy grande y muy importante sobre esta área. Y creo fielmente que si hoy estamos preocupados en cómo solucionar el problema, dentro de 20, 30 años probablemente tendremos bastante menos preocupaciones, ¿no? Sería más asertivo. Bueno. Mi estimada Ana Laura, muchísimas gracias. Nosotros sí estamos más o menos acostumbrados a hablar sobre este tema, lo hablamos muchas veces porque es un tema que nos apasiona, por supuesto. Muchísimas gracias a doctora Conceizao por su intervención. Creo que siempre es importante ver desde otra perspectiva, y realmente la perspectiva portuguesa es esa, ¿no? Es descentralizar algo que ahora estamos precisamente haciendo al revés, pero que en algún momento lo haremos, será inevitable, ¿no? Es inevitable. Muchas gracias, doctora Paula, muchas gracias, mi estimada Ana Laura, por su tiempo, por compartir y sobre todo por todo lo que hace por los adultos mayores de la grandeza de México, de nuestro gran estado de Guanajuato. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias a todos.